Había pedido la palabra el senador Ignacio Walker. Muchas gracias, Presidenta. Yo en primer lugar quiero agradecer a nuestros tres invitados. Creo que ha sido muy interesante escucharlos. Creo que es un aporte muy sustantivo. Y también quiero decirlo, no hay una visión unívoca a partir de la fe. Hemos visto entre los tres representantes de las iglesias evangélicas, católicas y la tradición judaica matices, diferencias que son interesantes, yo creo, viniendo de una misma tradición bíblica, ¿no? Y eso, por lo tanto, creo que es digno también de destacar. Yo tengo una pregunta para los tres, o quien quiera tomarla, y una declaración de principios doble que quiero hacer al comienzo, tratándose esta sesión, a diferencia de otras en que hemos escuchado a médicos, a psicólogos, a ONGs. Aquí estamos hablando de representantes de credos religiosos de iglesias y por lo tanto esta sesión tiene una connotación especial que enriquece nuestro debate, creo yo. Porque más allá de que uno pueda tener o no alguna fe, estamos en una cultura, ¿no es cierto?, que valora los aportes de las iglesias y las distintas denominaciones religiosas. La primera declaración de principios que quiero hacer como senador de la República, subrayo República, es afirmar con mucha fuerza y con mucha convicción el derecho de las iglesias y de las denominaciones religiosas a expresar públicamente su opinión en torno a cuestiones éticas que atañen al bien común, como la que aquí estamos discutiendo, e incluso influir legítimamente en la formación de la voluntad colectiva, al margen, por cierto, de todo clericalismo y respetando siempre la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, mi primera afirmación es que yo no creo en la privatización de la moral y de la religión. Las iglesias, las denominaciones religiosas tienen todo el derecho del mundo en una sociedad democrática a expresar su voz públicamente y a influir en la voluntad colectiva. A mí no se me puede olvidar, bajo la dictadura de Pinochet, yo era abogado de la Vicaría de la Solidaridad, cómo la dictadura, incómoda por decirlo menos con la voz profética de las iglesias y la Iglesia Católica, en ese caso particular, abogaba porque los curas y los obispos y los pastores se recluyeran en las sacristías, en el ámbito de lo privado, y se abstuvieran de expresar su voz públicamente. Bueno, si eso era así en dictadura, con mayor razón en democracia, bienvenida la voz de las iglesias y las denominaciones religiosas, porque, insisto, yo no creo en la privatización de la moral y de la religión. Y lo segundo, como declaración de principio, porque viene la pregunta después, todo lo anterior, por cierto, y yo creo que para mí este es un tema doctrinario, con pleno respeto, y esto también es una pregunta, si ustedes quieren, la anterior parte también, con pleno respeto por la dignidad de la comunidad política. Y lo que la Iglesia Católica, yo soy católico, llama en Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano II, la justa autonomía de las realidades temporales. Se refiere principalmente a la ciencia y la política. Y por lo tanto hay una necesidad de respetar en una república democrática, pero esto, insisto, también es una pregunta, esa dignidad de la comunidad política y esa justa autonomía de las realidades temporales, de la ciencia, de la política. En el fondo, cada uno dentro de su ámbito de acción. Eso no disminuye a nadie, ¿no? Cada uno actúa dentro de su ámbito de acción. Esto es nuevo de puro viejo, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En una actitud, por cierto, de colaboración, tras la búsqueda del bien común. La pregunta, y perdón que haya hecho esa declaración de principios, pero me parece importante porque estamos aquí en el Senado de la República escuchando a pastores, ¿no es cierto?, a sacerdotes y a representantes de la comunidad judía. La pregunta es la siguiente, para quien la quiera tomar. ¿Qué valor atribuyen ustedes al hecho que entre 1929 y 1989, es decir, durante 60 años, en la historia de nuestra República Democrática, convivieron pacíficamente en la sociedad chilena, sin mayor conflicto, pacíficamente,
Por un lado, las iglesias y las denominaciones religiosas, insisto, yo pertenezco a una de ellas, la Iglesia Católica, convivieron pacíficamente con, comillas, la interrupción del embarazo con fines terapéuticos, cierre comillas, como lo expresaba el artículo 119 del Código Sanitario durante esos 60 años. ¿Y por qué podríamos entonces no coexistir pacíficamente en los próximos 60 años frente a una redacción como la que aquí se propone, que está básicamente en el espíritu de ese llamado interrupción del embarazo con fines terapéuticos? Lo digo así textualmente porque no hablaba de aborto, era el Código Sanitario, no el Código Penal, que hablaba de interrupción del embarazo, más que de aborto, con fines terapéuticos. Entonces la pregunta, a la que yo por lo menos atribuyo mucha importancia desde el punto de vista de saber lo que ustedes piensan, ¿por qué aquello que fue así durante 60 años, donde no hubo mayores conflictos ni desgarros entre iglesias y sociedad civil o política, podría ser distinto en los próximos 60 años, con una redacción que básicamente está en ese espíritu de lo que antes se llamaba aborto terapéutico, que yo creo que es un concepto equívoco, ¿no? Y con un criterio restrictivo, como lo propone esta ley, porque esta ley no es legalizar el aborto sin más, a libre demanda. Yo votaría en contra de un proyecto de ley que así lo sugiriera. Entonces, ¿por qué aquello que fue de una manera pudiera no serlo de la misma manera en los próximos 60 años de llegar a aprobarse un proyecto como este? Muchas gracias, senador Walker. Yo voy a destacar además que sin ser miembro titular de esta comisión ha sido muy activo en la tramitación de este proyecto, así que agradecérselo. La senadora